¿Qué tal? Soy Betty Rodríguez y te saludo desde Transmisión B. El día de hoy vamos a platicar acerca de los factores de éxito en los procesos de reclutamiento y selección con Roberto Guevara Palafox. ¿Quién es él? Pues bueno, él es un especialista y experto en el área de recursos humanos. Quédate, te va a gustar. Hola, muy buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Un Qué saludo a bueno. todos. Un gustazo tenerte hasta que se me hizo. Después de que intentamos cuadrar agendas y de estar con la intención de coincidir, hasta ahí se nos hizo, pero ya se nos hizo, ya estamos aquí. Maravilloso. Muy bien, Roberto. A ver, bueno, vamos iniciando este programa de Transmisión B, esta emisión, y me gustaría que nos compartieras quién es Roberto. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, Roberto Guevara, yo actualmente estoy trabajando en la Universidad de Guanajuato, coordino dos áreas, que es selección de personal todo el ingreso a la Universidad de Guanajuato y estructura organizacional. Soy egresado de esta casa de estudios, estudié Relaciones Industriales, hice mi maestría también aquí en Administración de Personal. Em, Creo que he tenido ya algo de experiencia, sobre todo en el sector público, trabajando en varias entidades de gobierno del Estado, ahora ya con la Universidad Autónoma. Y bueno, también estoy en un proceso doctoral, estoy ahorita justamente por comenzar mi tercer nivel en la Universidad de Guadalajara. Estoy ahora estudiando un doctorado con ellos. Ay, qué aplicado, Roberto. Pues mira, Oye, ¿y de qué es tu doctorado? se llama Sistemas y Ambientes Educativos. En realidad lo estoy llevando hacia los recursos humanos. Mi línea de investigación es diseñar un ambiente educativo, un ambiente de aprendizaje para el perfil de nuestros operativos en la Universidad de Guanajuato. A través de esta línea, mi intención es generar las condiciones, encontrar cuáles son sus características y establecer un diseño que les permita, que les facilita a los trabajadores operativos cualquier curso de capacitación de la Universidad de Guanajuato esté en condiciones para ellos, aprendan, se les facilite el aprendizaje y tenga técnicas, herramientas y demás. Ahora sí que siendo sensibles a sus condiciones, a sus necesidades, ¿no? Llevándolo hacia ellos. Ok, y por ejemplo, ¿eso es solamente para nivel operativo? Lo estoy llevando solamente a nivel operativo porque sus cualidades, sus características tienen ciertos límites, tanto en estudio como en manejo de herramientas, tanto de TICs como el propio lenguaje. Entonces, es donde he notado, de acuerdo a los últimos resultados, que el aprovechamiento de los cursos se ha visto un poco limitado. Entonces, ahí es un área de oportunidad porque, aunque es personal operativo, es personal universitario y su tarea es primordial, es muy importante en este momento. Ok, y en este sentido entendemos por personal o talento de nivel operativo, ¿como qué tipo de puestos? Particularmente son dos. Estoy trabajando con vigilantes, con todos nuestros guardias de seguridad, y nosotros les llamamos auxiliar de servicios a todas las personas de mantenimiento, limpieza y mantenimiento. Entonces, desde su perfil de puestos, estos dos puestos están muy sencillos de alguna manera, por llamarlo de alguna forma, en cuanto a los requerimientos, a las exigencias. No es así en la práctica porque tienen responsabilidades, tienen actividades y entonces tratamos o trato de crear un valor, ¿no? Llevarlos un poquito más allá, a donde sí están, a lo que están aportando en la Universidad de Guanajuato y también retribuirles el esfuerzo que ellos hacen. Ay, claro, qué interesante. Mira, comentas algo de que parecieran como puestos operativos y como muy sencillos, pero en realidad no. Me consta que no. No, Son no lo puestos son. que dices, ay, no, pues rápido encuentras gente, pero no.
Bueno, por mi experiencia puedo decir que son de los puestos más difíciles de encontrar, ¿no? Son puestos complicados porque están tan abiertos que al final necesitamos encontrar personas con muchas cualidades y características y que están ligadas a nosotros como institución. Entonces, aportan, forman parte de nuestro universo universitario y por esa razón es que debemos darles esa importancia, ¿no? Esa relevancia que sí tienen. Claro. Oye, pues muy bien, felicidades Roberto. Ahí nos mantienes al tanto qué tal te va en el doctorado y las investigaciones que lograste. Sería seguramente muy interesante y de valor. Bien, Roberts, ya que estoy con un super especialista en el área de RH, platícame, ¿cuál es la diferencia entre reclutamiento y selección de personal? ¿Y a qué se dedica cada una? Sí, claro. Mira, Betty, qué buena pregunta, porque tradicionalmente o de manera muy común se piensa que existe un proceso de reclutamiento y selección. Y se le llama así, yo creo que ya de manera cultural o de manera muy general. En realidad tenemos que comenzar haciendo una separación porque existe un proceso de reclutamiento y un proceso de selección. Cuando yo tengo una vacante que cubrir, cuando yo tengo una vacante pues sí, que tener una persona, todo comienza con el proceso de reclutamiento. Yo tengo que ir a buscar a estas personas con estas cualidades que identifico de acuerdo al perfil de mis puestos y los tengo que encontrar en determinados lugares. Entonces, este es el proceso de reclutamiento en el cual a través de estrategias, a través de fuentes, yo voy a divulgar, difundir mis vacantes o mi vacante y los voy a traer a mí para que posteriormente comience el proceso de selección. El proceso de selección es ya una manera muy puntual en el cual nosotros tenemos un universo de candidatos, de participantes interesados en ingresar a trabajar en determinado puesto y con el apoyo de herramientas y de estrategias de recursos humanos, voy a elegir al candidato, a la candidata que cumple con las características que nosotros estamos buscando. Entonces, esta separación hace ver a los dos procesos complementarios, pero no puede existir un proceso de selección si previamente no tengo un proceso de reclutamiento. Son uno después del otro. Ok, ¿cuáles son los medios o de qué medios, mejor dicho, de qué medios tú te vales para hacer el reclutamiento? O por lo general los reclutadores, digo, porque sé que tienes tienes experiencia no solamente en el sector privado, o sea, también en el público. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, en mucho requerimos primero identificar qué tipo de puesto, qué características, cuáles son los requerimientos, porque de este tipo de características es hacia dónde voy a voltar, en dónde los voy a buscar. Ahorita hay una tendencia muy fuerte en que el reclutamiento se lleva a cabo a través de estos portales como OCC, Zona Jobs y demás, y son buenas herramientas, finalmente existen y están funcionando bien. Sin embargo, el tipo de personas que acuden a estos portales tienen ciertas características, conocimientos, incluso nivel educativo. Entonces yo tengo que ir a encontrar a las personas en donde sí se encuentra el perfil que estoy necesitando. Como ejemplos, eh, trabajando en una institución bancaria, nosotros necesitábamos cajeros, ejecutivos de cuenta y demás. Funcionaban muy bien estas páginas en Internet porque en realidad sí son perfiles que acuden a ellos a buscar. Pero cuando hablamos de niveles operativos, lo muy común, lo más común es acudir a las bolsas de empleo municipales, acudir incluso a lugares donde se frecuentan mucho, ¿no? El centro de las ciudades, ahí es donde se hace una difusión muy grande, se pueden incluso pegar carteles, el servicio público, el de transporte público, es un lugar que parece ya como antiguo y dices, híjole, pues no me parece como tan
tan útil, no parece como muy profesional, sin embargo es un lugar estratégico porque utilizan el servicio público. Eh, Hay muchos lugares, y eso lo vemos normalmente, que empiezan a hacer volanteos de buscas trabajo, el propio periódico. Es decir, entre más difícil es el perfil, porque tiene más requerimientos, más características, se requiere a alguien muy técnico, alguien con muchas especificaciones, vamos a elegir la herramienta muy precisa. Los headhunters buscan inclusive bueno, lo estamos viendo en LinkedIn, que es ahora una red social de profesionistas. Entonces se está buscando, se está viendo quién está dónde para saber qué posiciones, qué actividades, qué tareas, qué formación tiene. Dependiendo de qué buscamos, es el lugar en el que vamos a acudir a atraerlos, a encontrarlos. Ok, perfecto. Muy bien. Lo que comentabas, ¿no? De que hay ocasiones en que el reclutador tiene que salir a los lugares públicos y todo eso. Eso es lo que se conoce como el reclutamiento de campo, ¿no? El reclutamiento de campo lo hacemos de esta manera porque la gente está ahí, está afuera, en las calles, entonces hay que encontrarlos y hacerles llegar estas ofertas de trabajo. Entonces, en resumen, es dependiendo de la vacante, es como dependiendo de la vacante se elige el medio o la fuente de reclutamiento, ¿correcto? Completamente. Tenemos ahorita la experiencia, buscamos operativos. Como ejercicio lo hicimos a través de OCC, porque tenemos dos tipos de vacantes, ¿no? Administrativos y operativos. Administrativos en León, tuvimos un aproximado de 270 interesados. Operativos entre León, Guanajuato y Silao, tenemos un interesado que se postuló en nuestra red. Entonces ahí nos habla completamente de esto que te digo que tenemos que ser muy, pues ahora sí que muy estratégicos, tenemos que ser creativos para encontrar a la gente. Sí, de acuerdo. Muy bien, Roberto, cuéntame o cuéntanos, ¿cómo es un proceso de RH completo? ¿Cuáles son los pasos? Claro, mira, todo comienza desde la seguridad de contar con esta vacante que está autorizada, que tenemos presupuestada, que se tiene que cubrir. Porque, bueno, también podemos pensar que hay vacantes que al momento de terminar la relación laboral podríamos hacer ajustes con otros puestos. En este caso ya tenemos autorizado, ya sabemos que hay que cubrir un determinado perfil, ya hicimos el proceso de reclutamiento, acudimos a las fuentes y contamos con currículum o contamos con solicitudes de empleo. En este momento necesitamos hacer un primer filtro y hacemos un primer filtro de toda esta información, todas estas solicitudes para encontrar aquellos que cuentan, que cubren con nuestras características, que en realidad sí están cerca del perfil. Es importante mencionar, no esperaremos en tener gente o candidatos que cubran al 100%. Por eso es que nos vamos a guiar con aquellos que tengan la cercanía a este nivel esperado, ¿no? A este ideal. Ya que los hemos identificado, entonces hacemos un primer contacto con los candidatos, con las candidatas. El primer contacto es importantísimo porque en muchos casos cuando acudimos a bolsas de empleo, no necesariamente son solicitudes o son candidatos que están interesados, quizá ya tienen otros empleos. Entonces, tenemos que realizar este primer contacto como invitación para que se sumen a participar. Una vez que llevamos a cabo este primer contacto y que les hemos explicado cuál es el objetivo de la llamada y por qué los estamos invitando a participar, hacia dónde están dirigiéndose, haremos el deseable es realizar una primera sesión de pruebas técnicas. Aquí el tema es, el candidato tiene que realizar ciertas funciones y actividades y debe de saber ciertas cosas. Entonces, a través de estas primeras pruebas técnicas de conocimientos, es que puedo, de un universo de, no sé, 100 candidatos, 20 candidatos, es empezar la reducción para llegar al candidato que voy a elegir. Entonces,
Estas primeras pruebas técnicas, pues evidentemente se realizan por los expertos de las áreas, quienes estarán enfocándose en esos datos, en esa información, en ese conocimiento valioso y que resulta, pues, ahora sí que la sustancia, ¿no?, del puesto. Después de esto, aplicaríamos ya las pruebas tanto de personalidad, psicométricas, de perfil laboral, aquellas que nosotros tenemos como apoyo, como baterías, como herramientas, porque una parte es la cuestión técnica, otra parte es el perfil de la persona, si coincide con la cultura organizacional, con mis objetivos organizacionales, si coincide con nosotros como institución, porque podremos tener a alguien técnicamente muy bueno, pero con pensamientos, con ideas, con ideales muy diferentes a lo que nosotros somos. Ya una vez que hicimos estos primeros filtros y que fuimos encontrando, descartando personas, pero también reduciendo el grupo para tener ahora sí que un poquito menos, pero los más cercanos, comienzan las entrevistas. En las entrevistas lo que nosotros vamos a hacer es realizar una coordinación. Vamos a revisar aquellos resultados tanto de personalidad como de perfil laboral y vamos a indagar en los cabos sueltos, vamos a encontrar con ellos las competencias, ya no nada más conocimientos, sino competencias en el candidato, en los candidatos. Vamos a hacer una confrontación de lo que nos han expuesto tanto en sus currículum como lo que pudimos extraer de estas pruebas y asegurarnos que las personas que están en esta fase efectivamente estén cumpliendo con nuestras expectativas y también tengan una retroalimentación como candidatos para que sepan exactamente qué es a lo que están participando y bueno, aclarar ahora sí que cualquier detalle. Una vez que ya tenemos también la parte de entrevistas, es muy común que se realicen referencias laborales para saber cómo ha sido su desempeño en otros lados, cómo han resuelto situaciones en otros empleos, cómo se han desenvuelto y pues sumar información. Aquí lo que se trata es sumar información, tener elementos que nos permitan tomar una decisión. Ya teniendo esta integración de resultados, al integrar los resultados es cuando podemos hacer una comparación cualitativa de nuestros candidatos y cuantitativa. Podemos jugar con ambas cosas para, pues ahora sí que tener la mesa servida, ¿no? Tener los elementos que nos permitan decidir cuál sería esta persona que podría sumarse a nuestras filas laborales. Ya teniendo esta decisión, se analizan todos los resultados y pues pasamos a la fase de la contratación. Ahora, es muy importante mencionar esto. A veces tenemos personas o tenemos varios candidatos que cumplen con los requisitos y tenemos que ser muy precavidos en cuanto a las razones por las cuales elegimos a tal o cual, sin que esto nos lleve incluso a estar en la línea de discriminar o que pareciera que estamos incluso jugando con aspectos de este tipo, porque, bueno, podemos tener hombres y mujeres y entonces, en igualdad de circunstancias, simplemente ser muy sensibles en el por qué una persona y no la otra, evitando este tipo pues de percepciones, ¿no? De evitar algún conflicto con una mala interpretación. Claro. Fíjate, o sea, hiciste un resumen así como de todo el proceso. Y hay varios puntos que igual me gustaría rebotar contigo. Por ejemplo, conforme ibas tú platicando, pues yo iba así, mi mente, ¿no? Ya sabes, pensando así, haciendo todo. Así, ajá, ya ves cómo me encanta. Entonces, yo decía, claro, qué importante es esa parte. Mira, empezaste con el tema de primero tener como muy seguro qué perfil, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando en las personas? Porque de verdad, o sea, de verdad, que a veces nos topamos, incluso con colegas, que sacan convocatorias o sacan sus vacantes y la verdad es que no se le entiende lo que están pidiendo. No.
Y si uno que está de alguna manera en este medio, ahora imagínate los buscadores de empleo, tampoco entienden las vacantes, o sea, no entienden qué es lo que están, si pueden o no participar, ¿sabes? Entonces, qué importante es que la persona que se dedique a esto tenga claro qué perfil busca y qué funciones van a desempeñar, por un lado. Por otro lado, el tema de las pruebas, ese es un tema que me interesa mucho. A ver si podemos hablar un poquito de esto, porque ¿qué tipo de pruebas aplican? ¿Qué te miden en las entrevistas? ¿Cuánto vale cada cosa? Eso es como interesante y no todos los procesos son igual, o sea, lo aplicas de forma diferente. También algo que mencionaste es en relación a elegir a la persona mejor cualificada. Y esto yo quiero pensar que lo hacen a través de las mediciones o lo hacemos a través de las, pues no sé si llamarle mediciones o valoraciones de lo que son sus habilidades laborales, y esto lo hacen, por lo general lo hacemos a través de una entrevista por competencias, en la cual tú estás certificado, ¿verdad? Efectivamente, Betty, sí. La metodología STAR es una metodología muy interesante porque nos ayuda tanto en el manejo del tiempo como en las formas de indagar, de preguntarle a los candidatos esa información necesaria, la más precisa. A veces tenemos esta idea, ¿no? Que en una entrevista es simplemente lanzar preguntas y la propia intuición nos va a llevar a saber cuál es la persona correcta. Pero estas herramientas, sobre todo de competencias, están, bueno, están medidas, están elaboradas de tal manera en la cual se optimizan los tiempos, pero al mismo tiempo dirigimos las preguntas hacia situaciones. A veces las personas no tienen la experiencia específica que nosotros nos gustaría escuchar, pero las competencias nos ayudan a entonces saber que quizá no traes la experiencia específica, pero tienes la competencia para que enfrentes nuestras situaciones, para que desarrolles habilidades y para que resuelvas problemas, que finalmente es casi la mayoría de lo que hacemos, ¿no? Estar pendiente de emergencias o de situaciones inesperadas. Claro, esta metodología me encanta, se me hace así padrísima, se me hace que todos los procesos deberíamos de utilizarlos Pero para todos etapas. los niveles, porque creo que ahí es donde radica como mucho esa diferencia. Claro que sé, o sea, y sabemos que no hay el candidato perfecto. Bueno, yo nunca lo he encontrado, por ahí debe No. de andar perdido, pero un día lo voy a encontrar. Entonces, pero sí definitivamente es algo que ayuda mucho a seleccionar a un mejor candidato. Al final del día las personas también pues siempre nos dan sorpresas, ¿no? Puede Claro. ser que, o sea, digo, por más trabajo que uno pueda hacer, pero pues uno nunca acaba de conocer a las personas, ¿verdad? Entonces, esto ayuda, colabora en los procesos, que entre más herramientas tú puedas utilizar, más exitoso puede ser tu proceso, ¿no? Pero bien, platícame, ¿qué tipo de pruebas son las que se aplican en un proceso pues sí, de selección? ¿Cuáles son las más comunes y para qué son? Mira, en realidad tenemos una cantidad en este momento, hay una variedad muy, muy grande de pruebas. Es difícil estandarizar y decir, sabes que por tipo de puesto tienes que aplicar esto, por que estás buscando tal cosa tienes que aplicar tales pruebas. En realidad lo vamos a reducir a dos tipos. Las que tienen que ver con una parte de la psique, algo de conocimientos y de perfiles, y aquellas que son técnicas. Lo técnico, bueno, ya hablé un poquito que son conocimientos y lo vamos a hacer a través de cuestionarios, de un assessment center, lo vamos a poder manejar eh, de tal manera que el candidato nos exponga sus conocimientos, ahora sí que lo que sabe, y sus experiencias. Sin embargo, la cuestión menos técnica, pero sí más de psicometría, por llamarlo de esta manera, la podemos dividir en varias, o la podemos ver en varias formas. Una que son todas aquellas cuestiones de
cognitivas, psicométricas cognitivas globales, en la cual vamos a saber estas habilidades, estos avances, esta forma que tienen las personas de aprender de manera general, no algo técnico, sino general, ¿no? Hay algo más específico que me gustaría medir en una persona, tanto como puede ser el control emocional. Me gustaría saber un poquito más sobre el manejo del estrés. Me gustaría saber también situaciones de liderazgo, demás. Hay pruebas de conocimientos aplicados, su uso del lenguaje, por ejemplo, el perfil intelectual de esta persona. Sobre todo porque, bueno, hago un paréntesis antes de continuar con el resto de las pruebas. Cada puesto tiene características, cada puesto nos pide un perfil. Entonces, comenzaba diciendo, es difícil estandarizar pruebas psicométricas porque en realidad tendríamos que ser muy sensibles a qué tipo de persona sería la ideal para cubrir este puesto de acuerdo a las actividades y funciones. Entonces, de acuerdo al puesto es el tipo de baterías que yo voy a utilizar. Una batería pues está compuesta de varias pruebas, tanto de personalidad, pruebas de perfil laboral, pruebas, ahora sí, una de las más que quería mencionar son las de personalidad global, que puede ser la extroversión, la introversión, su estabilidad emocional. Y esta prueba, por ejemplo, este tipo de pruebas no son de repente tan comunes, no son eh, tan utilizadas, sin embargo, son muy importantes porque aquí hablamos de dinámicas de trabajo, de equipos de trabajo. Entonces, hay puestos, haré una referencia, quizá todos aquellos que están en un área contable, que están en un área de concentración, de manejo de números, que requerimos personas mucho más centradas al trabajo, menos comunicativas, menos de conexión con otras personas y con un cierto tipo de seriedad. Hay otros puestos en los que requerimos a alguien mucho más extrovertidos, mucho más conectados, mucho más, eh, ahora sí que conectados con el entorno. Son importantísimas este tipo de pruebas y además de definir en los perfiles, porque si invertimos las cosas y entonces necesitamos a alguien que debiera estar muy concentrado y traigo a alguien muy extrovertido, los resultados probablemente no van a ser los esperados, precisamente porque no fuimos sensibles al perfil. Y entonces, como no utilizamos una batería, una prueba que fuera al acorde, ese tipo de detalles finalmente tendrán un impacto. También hay otras pruebas de habilidades, por ejemplo, las blandas, de liderazgo, toma de decisiones, etcétera. Normalmente ya lo vemos a mandos medios y a directivos, pero bueno, porque necesitamos que nosotros estemos seguros que al menos cuentan con este tipo de competencias y porque van a llegar a manejar equipos, ¿no? Entonces necesitamos como ser muy sensibles en esta parte. También hay exámenes de habilidades aplicadas, un poco más llamados assessment center, en los cuales nosotros les ponemos estas situaciones reales, ejemplos, y ellos actúan en consecuencia, están, digamos que de alguna manera actuando en una situación real y nosotros como observadores podemos ver cuáles son esos detalles, esas características, cuáles son esas competencias, a lo mejor no bien desarrolladas, pero que ya hay nociones en la gente. En general, tipos de pruebas, bueno, hay muchísimas, tanto en línea, que es la tendencia actualmente, como en papel, y como lo dije hace un momento, pruebas situacionales en las que nosotros vamos a llevar a cabo nuestros candidatos. Pero bueno, tenemos que ser muy claros qué quiero encontrar para saber qué herramientas me van a ser útiles para encontrar a ese tipo de personas. Claro, entonces Roberto, dependiendo de la vacante, dependiendo de lo que buscamos, vamos a elegir el tipo de proceso, el tipo de herramientas a utilizar. Exactamente. Esto quiere decir que no hay ni un solo proceso igual. No debería ser porque No.
insisto, estandarizar es complicado. Un puesto no hace lo mismo que el otro, ¿no? Incluso dentro de una selección para un mismo puesto, vamos a necesitar, porque son candidatos diferentes. Entonces, hay candidatos que son muy extrovertidos, hablan muy bien. Hay otros que va a costar un poquito más de trabajo. En la entrevista, por ejemplo, entonces vamos a utilizar diferentes técnicas para llegar a la información. Y aun cuando sea un proceso similar, no son iguales las formas en las que vamos a obtener la información. Claro, muy bien. Y en este sentido, Roberto, ¿me puedes comentar cuál, en tu opinión, cuál es la etapa de un proceso de selección que le cuesta más a las personas, que les cuesta más y por qué? ¿Cuál es tu conjetura? Yo creo que, pero todos los que estemos en el mundo de los recursos humanos y que nos dedicamos incluso a la selección de personal, la identificamos muy fácilmente y es la entrevista. O ampliándolo un poquito más son los procesos de interacción humana, ¿no? Cara a cara. La entrevista porque el candidato cuando está trabajando en sus pruebas psicométricas o en sus exámenes técnicos, finalmente se encuentra ante el material, ya sea digital, ya sea en físico, pero es su concentración con el material. En una entrevista afloran los nervios porque la idea que se tiene es, aquí es donde me van a torcer, ¿no? Así que hablando... Me ganaste la palabra. Ajá, hablando en el vulgo, pues me van a torcer aquí, ¿no? Me van a encontrar los detalles. La entrevista no va por ahí, pero finalmente es la parte de interacción humana la que más trabajo cuesta, la que más nervios genera y en donde más nos trabamos. Eh, Me ha tocado muchísima gente, incluso Betty, que se ha levantado de la entrevista y se van. O sea, me han dicho, ¿sabes qué? Dame 2 minutos, no, para el baño, y ya no vuelve. Hay muchas ocasiones en las que nosotros tenemos que, bueno, no hay muchas ocasiones, nosotros los entrevistadores tenemos que generar esta confianza para que las personas de manera natural van a llegar a nosotros con nervios. Entonces, nuestra responsabilidad es crear esta atmósfera de tranquilidad, de confianza, para que finalmente el candidato se pueda abrir un poquito más, nos pueda compartir un poco más y la entrevista sea efectiva. Caso contrario, si la volvemos más hostil, si no tenemos este tipo de control, pues difícilmente vamos a obtener información. Difícilmente vamos a poder tener esta cercanía con el candidato, que puede ser nuestro colaborador, y como es un primer contacto físico, bueno, su imagen, su percepción de nosotros podría irse por un lado erróneo. Entonces, esa es la fase yo creo que más complicada. Ok, muy bien. Y retomando un poquito el tema de la psicometría y de que ya las aplican en línea, lo giro al tema de que las entrevistas ya se realizan online. En ese sentido, ¿cómo es este ambiente? ¿Cómo es este ambiente para este proceso? Digo, porque ya es algo muy normal, ¿no? ¿Eh? Este, ¿cómo ves tú esto? Porque mira, al final del día, cuando estamos face to face con un candidato, con las personas, es diferente. O sea, de hecho, la Completamente. valoración, este feeling que tenemos los RH ya después de tantas entrevistas, ahí podemos conocer a las personas tan solo con su presencia. Y la pantalla nos limita un poco. ¿Cómo lidias con esto? Bueno, finalmente vamos a hacer también una distinción, porque en una entrevista el entrevistador tiene que estar pendiente del lenguaje verbal, evidentemente lo que nos dicen expresamente, pero también es la parte no verbal que es muy importante, ¿no? Podemos leer en el candidato ansiedad, podemos leer en el candidato ciertos niveles incluso de mentira, porque estamos leyendo la corporalidad. En una entrevista en línea se vuelve más retador para el entrevistador, dado que no vemos la imagen completa, vemos la parte que estamos ahorita, por ejemplo, tú y yo teniendo,
Sin embargo, tenemos que ser mucho más cuidadosos y nuestras preguntas tienen que ser mucho más puntuales. Si finalmente me limita la parte visual, entonces tengo que de alguna manera sustituirla o tengo que traer una herramienta extra y serán mis preguntas. Específicamente, ¿qué quiero saber? La entrevista, insisto, tiene un sentido de conocer y de confrontar. Tengo que indagar a través de preguntas aquella información que me resulte muy relevante, muy importante para la toma de decisiones. Entonces me voy a volcar hacia eso, a generar preguntas muy puntuales, incluso teniendo una idea preconcebida del tipo de respuesta que necesitaría o me gustaría escuchar como mínimo, ¿no? Tener un estándar de quiero que respondas por lo menos este tipo de cosas y lo que digas extra, bueno, ya le suma. Um, por ahí tomé un taller hace poco, justamente en plena pandemia, y entonces nos decían, bueno, pues si no puedes ver el completo y solo puedes ver la cara, hay que asegurarnos que entonces esta poca visibilidad que tenemos sea lo suficiente para poder nosotros tener una mejor selección, ¿no? Entonces, pedir al candidato, ¿sabes qué? Necesito una buena iluminación, necesito una conexión donde me escuches, te escuche, no exista todo este ruido, no existan estas distracciones y voy a leer tu cara. Digo, finalmente es lo único que tengo, ¿no? Entonces voy a ver tu posición de los ojos, voy a ver cuánto te mueves, porque pues eso sí lo podemos detectar. Voy a saber también cómo te expresas y en la medida de lo posible, quienes estamos en bueno, pues en este mundo de la selección, lo vamos desarrollando, lo vamos a ir haciendo de poquito a poquito. En la medida de lo posible, indagar más. A lo mejor la entrevista se va a extender un poco más en el tiempo, pero pues bueno, la herramienta así es, ¿no? La situación así nos lo está exigiendo y así lo tenemos que enfrentar de esa manera. Ok. Oye, Roberto, pues sí, así es esto, ¿no? Porque nos tenemos que adaptar y pues así, así son las cosas ahora. Muy bien, cuéntame, Roberto, ¿qué retos en este momento consideras tú que estamos enfrentando los reclutadores, las personas de RH y las empresas en relación a la oferta y demanda laboral? Ay, híjole, nos enfrentamos. Fíjate que una de las cosas que se nos olvida es ser sensibles incluso al entorno, en dónde estoy ubicado, porque no es lo mismo, y esto es muy importante, no es lo mismo buscar trabajo o buscar empleados, trabajadores, en una ciudad como León, como Querétaro, que hay oferta, ¿no? Y es fácil la difusión, a buscarlos en localidades más pequeñas, en el norte del estado y demás, por la cantidad de personas, por los medios disponibles. Un reto bien importante es este, ubicar exactamente cuál es mi entorno para saber precisamente cómo llegar a la gente. Hay una competencia muy grande de mano de obra calificada entre empresas, entonces para cualquiera es un reto porque todas las empresas tratan de buscar y de ofrecer para traerlos consigo, ¿no? La mano de obra es importantísima, sin la mano de obra pues en realidad no existe una empresa. Eh, Ahorita nosotros, y te decía esta parte de la ubicación, hay retos inclusive de índole de seguridad, retos sociales, retos de la cultura del lugar, de la cultura de la mentalidad de la gente, incluso la edad. Es diferente, me he enfrentado a este tipo de retos en cuales la generación, las generaciones previas, ¿no? Los 80s, yo que soy millennial, soy de los, creo que los últimos millennials, tenemos todavía una mentalidad de trabajo un poco más tradicional, más común. Busco trabajo en una empresa, tengo estos ideales, tengo estas ganas. Las generaciones actuales no es que no tengan este tipo de disciplinas o este tipo de compromisos, sino que tienen otros retos, buscan retos diferentes, buscan oportunidades de empleos diferentes, porque ya hacen una evaluación diferente en cuanto a sus vidas y el mundo laboral. Entonces, estos cambios generacionales son importantísimos para nosotros
por justamente saber cómo llegar y venderles a las personas aquello que nosotros estamos ofreciendo para que nos volteen a ver y digan, sí, sí me gustaría entrar con ustedes. Y al mismo tiempo, la evolución que hay en todas estas formas de evaluaciones, de cuántas pruebas están saliendo, cuántas maneras tengo de evaluar a las personas, cuáles son estos criterios normativos que probablemente ahora me limiten para mis procesos de selecciones. Si te fijas, yo no hice mención a los exámenes médicos dentro de este proceso de selección. Exámenes médicos que eran muy comunes, eran prácticamente un paso, y era un paso que debía ser anteriormente, ¿no? Entonces se vienen nuevas tendencias de no discriminación, ya no preguntamos estados de salud, no se pregunta estado civil, no hay mucha indagación en esa parte, y bueno, pues son evoluciones. Entonces el reclutador que tenía muchos años haciendo lo mismo se enfrenta a una nueva cultura laboral, y es esta actualización también, la que tenemos que estar pendientes de lo que las propias leyes, lo que la cultura, lo que la globalización nos está trayendo a nosotros. Claro, por ejemplo, este tema generacional, es, bueno, he sabido, me han expresado muchas personas que ofertan empleo, que ha sido un dolor de cabeza, pero al final del día es necesario hacer las modificaciones, y como parte de las funciones principales de RH que vamos tomando, nos vamos dando cuenta cómo la globalización nos va arrastrando. Tenemos también que notificar y hacer consciente a los empleadores: tienes que cambiar tus maneras, tus formas, tus reglas, porque las nuevas generaciones ya no se van por un trabajo tradicional. Ellos buscan alternativas, su visión es diferente, y por tanto los empresarios, los empleadores en general tenemos que evolucionar al respecto. Es un tema muy interesante ese, y muy amplio. A ver si luego hablamos de eso. Sí, efectivamente, hay estilos de vida. El nuevo estilo de vida, bueno, el trabajador actual hace mucho eco a mantener este estilo de vida actual, ¿no? Entonces, se está modificando todo de una manera muy, muy rápida e inesperada, ¿no? Ahora ya, por ejemplo, hay empresas que dan prestaciones incluso para servicios médicos de las mascotas. Jamás lo habíamos pensado previamente, y ahorita es una realidad. Entonces, son cambios generacionales a los que tenemos que adaptarnos. Claro, sí, adaptarnos o morir. Oye, mi Robert, a ver, platícame, ¿cómo ves a los recursos humanos? ¿Cuál es la proyección, las predicciones para el 2025? Las predicciones, Las déjame tendencias sacarlas de RH. ya, según mi pensamiento psíquico. Psíquico, clínico, mental. Sí, sí, claro, aquí con mis cartas, ¿no? Aquí las tengo todas para leer el futuro. En realidad estamos ante una situación muy, bueno, se nos hizo, ya venía la tendencia, pero pues se volvió el turbo fast, ¿no? Que es toda esta cuestión del trabajo híbrido. Los recursos humanos ahorita, nuestro reto principalmente está en justamente traer esta nueva cultura del trabajo híbrido que se disparó pues, a raíz de esta pandemia, el cual muchas empresas, muchos lugares se dieron cuenta que hay incluso más productividad estando en casa para ciertos puestos. Hay muchos beneficios, digo, ahora sí que los descubrimientos a raíz de esta pandemia, pues cada empresa podrá decir por sí misma, ¿no? Pero la tendencia para nosotros es justamente esto, saber compaginar qué tan posible es ya lo híbrido, el uso de las tecnologías y evolucionar el propio trabajo. Entonces, de alguna manera la ley federal del trabajo tiene ciertos límites y restricciones que nosotros tenemos que creativamente poderlos trasladar a esta modalidad de la que no está todavía normada, no está legislada, no se tienen como muchos fundamentos, pero pues es ya una realidad, es una tendencia que no va a retroceder, al contrario, lo vamos a estar haciendo
más y más y más cada día. Ya empezó con el reclutamiento y la selección, con 2 procesos, entonces la administración de personal ahora tiene este reto. Claro. Oye, fíjate, bueno, en relación a esto, yo te comentaba que las empresas, bueno, tienen que modificar su dinámica. Y no mencioné el tema de la legislación. Entonces, es un tema que atañe todo un espectro del país, ¿no? Porque para que también las dinámicas cambien en las empresas, la normativa, la legislación tiene que cooperar. Y en ese sentido, pues creo que aún falta trabajar bastante, pero pues si no empezamos, pues tenemos que ir empujando, ¿no? Cada quien desde nuestro rol, desde nuestra función. De hecho, bueno, los teóricos sociales nos dicen esto, que para que algo se vuelva una ley, se vuelva una norma, la sociedad, nosotros con nuestro día a día, con nuestras actividades y actitudes, lo vamos fomentando. Entonces, lo que vamos generando en la cultura, como nuestro actuar, nuestras reglas, en algún momento se van a ver trasladados hacia la parte normativa, pero justamente ese es el reto, que estemos ahí existiendo. Claro. Y así lograr que las personas, los hombres tengan sus permisos de maternidad, o de De paternidad, perdón, paternidad, de paternidad, exactamente. disculpe usted. También ya no trabajar 8 horas diarias, que son 48 a la semana, y así muchas cosas que habría que mejorar, ¿no? En cuestión de las condiciones laborales, en fin. Muy bien, Robert, cuéntame, ¿has descubierto algo nuevo? Uy, yo creo que todos los días descubrimos algo aquí en los recursos humanos. A ver, cuéntame lo último que descubriste. Entre otras cosas, fíjate qué interesante está esto. Esta gestión del trabajo híbrido sí ha sido algo, insisto, ha sido algo muy nuevo para nosotros porque tanto desde la gestión de recursos humanos, eh, el saber cómo estar pendientes, ¿no?, de los procesos, cómo se pueden llevar a cabo desde lo híbrido, pero también como trabajador. ¿Cómo puedo adquirir esta disciplina de que si estoy en casa, el trabajo se haga sin distractores, ¿no? Que tenga yo esta conciencia de que el home office es también una office, es una extensión con muchas más facilidades, pero finalmente, pues no quita el compromiso de hacer las cosas. He descubierto también mucho desinterés, insisto, ahora me cuesta mucho trabajo de repente conseguir ciertos perfiles y entonces al buscar a la gente ya no noto estas ganas, como este apuro, ¿no?, de llegar y esta apuración de, ¿sabes qué? Necesito trabajo y le voy a echar ganas. Ya son mucho más analíticos. La gente se ha vuelto, los candidatos, los más actuales, se han vuelto más analíticos, más difíciles en ciertas cosas, ya no se convencen tan fácil. Y bueno, también lo que comentaba hace un minuto de las diferencias culturales que tenemos. Hay un tema aquí en todo el Bajío, creo, y probablemente se esté dando también a nivel nacional. Eh, Podríamos pensar, ¿no?, que una armadora, por ejemplo, que se establece en Celaya, tiene la misma dificultad o facilidad, como se quiera ver, para conseguir a las personas, a los técnicos y demás, que lo que ocurre en Silao con General Motors, que son armadoras, generan carros y demás. Sin embargo, se encuentran en circunstancias diferentes, con procesos diferentes y están ante un público diferente. Y la distancia entre una ciudad y otra, pues son de 40 minutos, en realidad no es un cambio tan drástico. Pero cada lugar, entonces, estamos nosotros generando una cultura muy particular. En cada lugar hay diferencias por la geografía, por lo que sea, la construcción de la ciudad, el tamaño de la ciudad, etcétera. Y ese tipo de diferencias yo las fui encontrando con este acercamiento a la gente.
Me he encontrado, por ejemplo, hablando ya de temas universitarios, de los perfiles universitarios, como aquí en Guanajuato Capital, que es donde yo me encuentro, contratar a una persona y hacer una oferta laboral es relativamente sencillo porque la ciudad es muy pequeña y entonces la movilidad de un punto a otro no requiere una inversión de transporte muy grande ni de tiempo. En realidad es muy fluido, ¿no? El movimiento. No así en León, que es parte de lo que hablo de las culturas. Alguien que vive en la zona norte, nuestro campus se encuentra en la entrada de León, en Campus San Carlos, una de las entradas. Entonces, hablar de alguien que se quiera mover de extremo a extremo, en realidad me rechazan incluso las vacantes, porque analizan distancias, tiempos, costos y demás, y si estoy siendo ahorita claro, hablo de dos lugares, una distancia muy corta, pero dentro tienen aspectos que consideran y que evalúan y que le ponen mucho peso. Y entonces yo tengo que ser sensible a esas diferencias culturales, esas diferencias geográficas, para que mis procesos de selección sean efectivos y podamos cumplir con las metas de tener nuestra plantilla, el personal, al 100%. Entonces se vuelven retos como extraños de, caray, eso yo no lo había pensado, pero bueno, sí está pasando, ¿no? Nos está ocurriendo todos los días. Pero está bien, Roberto, porque eso quiere decir que tenemos candidatos que son más analíticos y que ese análisis también al final lo van a demostrar en su trabajo y no está mal, está bien, No, solamente que considero que es un tema generacional, estos nuevos talentos, porque antes a la gente no le importaba. No le importaba si mi trabajo está a 3 horas, porque lo que me interesa es trabajar. Y eso está bien, pero al final del día, ahorita, estas nuevas generaciones, pienso yo, que están buscando un, una mejor calidad de vida. hay una Entonces está revalorización del bien tema. y eso es bueno porque estamos evolucionando y al final es lo que todos debemos buscar, ¿no? Pienso yo. Hay una evolución, sí, Betty, en ese sentido hay una evolución bien interesante porque se está revalorizando el tema personal, cuidado de salud, de la vida, de los gustos, etcétera, la vida privada. Entonces, ya no es como te vendo mi vida, ¿no? Te vendo mi vida por un puesto, por un trabajo. Es, si el empleo no coincide, no está en coordinación con mis intereses personales, difícilmente lo voy a aceptar. Pero eso es una enseñanza también para nosotros, quienes no quizá estábamos en ese pensamiento, porque nos empieza a permear a nosotros y decir, ok, tienes razón, o sea, sí, sí es cierto que yo también debería ser igual de analítico que tú para que mi calidad de vida mejore y cambie. Entonces, son cosas que pues, uno va descubriendo del día a día y que además se disparan de un momento a otro. No Claro. sabíamos esto hace, yo no sabía esto hace 5 años y ahora ya es una realidad Es parte del bienestar del ser humano. Entonces, completamente. a mí me parece bien, ¿no? En ese sentido. Muy bien, Roberto, pues ya casi para concluir esta charla, ¿quisieras hacerme una pregunta? La que tú quieras, tema abierto. Tema abierto. Ok, Menos Betty. intimidades. No te preocupes, no va por ahí. Fíjate que sí, pero esta pregunta también, yo creo que para que lo escuche y tenga este interés de, bueno, que esté también involucrado en el tema y demás, nos haría cuestionarnos una cosa. Y, y voy por este lado, ¿no? Nosotros podríamos pensar, tengo un trabajo, sé cómo hacerlo, tengo las herramientas, el conocimiento y la experiencia, ¿no? Ya puedo decir, soy seleccionador Pro, el GoPro 2022 Reloaded, ¿no? Soy el más chico club. Pero la pregunta que entonces nos podríamos nosotros cuestionar, ok, técnicamente soy muy bueno, claro, pero ¿qué valor agregado nosotros le estamos entregando a estos procesos? ¿Dónde está la firma, Roberto Guevara, dónde está la firma de Beatriz en el proceso? ¿Qué estoy aportando desde, ahora sí que con mi nombre, con mi firma, con mi existencia, para que no sea solamente un proceso estándar o un proceso pues, cualquiera? ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Que como reclutador tienes que saber realmente cuál es la necesidad.
O sea, como seleccionador de talento, tienes que primero saber sentarte con quien te está pidiendo la vacante y decir, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Por qué se está dando? ¿Qué relación tiene con los demás? ¿En qué contexto se está dando? ¿Por qué es esta vacante? Eso es como meramente importante y el principal motivo para buscar a alguien, para tener como todo el antecedente, porque nosotros al final somos el primer contacto y vamos a vender a este puesto. Entonces tenemos que tener como todas las herramientas y si tenemos la información a medias, a la mitad, no vamos a vendernos o a vender la empresa como tal. Y entonces eso nos va a hacer equivocarnos. Entonces es como bien importante conocer el área, el puesto, las relaciones que va a tener, las funciones, el propósito, cuáles son las cualidades, ¿sabes? El tipo de personalidad que estamos buscando. Vaya, incluso yo hasta les pregunto, yo sí pregunto, oye, ¿y cuál es el tipo de liderazgo que tiene la persona que va a ser jefe de esta persona? Porque también eso me interesa. ¿Por qué? Porque me interesa llevar a una persona que sea empática con ese tipo de liderazgo, ¿no? Claro. O sea, eso me parece como, antes de salir con una vacante, eso me parece fundamental. Salir con una vacante a medias, ups, error, No, o sea, no, o sea, mal. Y fíjate, muchos pensarían, ay, pero eso es básico, sí es básico, pero ¿qué creen? Sépanlo, que la gente o las empresas ofertan vacantes y ni siquiera saben qué es lo que van a hacer esas personas. No exactamente. tienen un área específica, incluso no saben ni cuánto pagarle. O sea, o puestos sin nombre. Sí, O sea, eso realmente sucede. Pareciera que no, pero sí sucede. sí, es lo que te decía al inicio, o sea, al final primero tenemos que plantearnos, ¿en realidad necesito cubrir una posición o ya no? Porque tampoco nadie me obliga a cubrir algo que ya no voy a necesitar, ¿no? Entonces, ya sabiendo que sí, ¿qué quiero? ¿Realmente Claro. para qué lo quiero? Sí, porque igual me ha pasado, o sea, de verdad, que yo llego a ver, empiezas a hacerle todas estas preguntas a los que ofertan trabajo y entonces caen en la conclusión de que, ¿sabes qué? No, entonces ya no quiero esto, mejor conforme esta charla voy a buscar mejor a otra posición. Después, ya en proceso, para mí es como bien importante empatar visiones, ¿sabes? Ujú. Porque, volvemos al tema, hoy día las personas ven más allá, buscan estabilidad, bueno, antes también, ¿no? Pero buscan una estabilidad integral, o sea, no solamente la económica, ¿sí? Sino también buscan qué tanta calidad de vida les va a brindar la empresa o el puesto, el crecimiento, la profesionalización, la flexibilidad que tienen, el bienestar laboral que pueden encontrar dentro de, incluso este tema de la responsabilidad social también para las personas ahora es muy importante. Sí, Entonces, por tanto, para mí, el segundo paso es conocer perfectamente bien a la empresa, cuál es tu filosofía y ver si esa filosofía empata con el estilo de vida y con la visión que tienen los candidatos. ¿Por qué? Porque si yo llevo a una persona, o sea, si llevamos a una persona que no empata con esa filosofía, pues ¿qué crees? Va a tronar, porque no le va a gustar en un ambiente así. Por ejemplo, ahorita que te estoy contando esto, me acordé de un cliente que tengo que es de tecnología de información. Este,
Y para ellos es bien importante que todos los perfiles, o sea, desde la recepcionista hasta el gerente de comercial, todos deben de tener un gusto por la tecnología y la innovación. Entonces es algo a valorar de manera inmediata. A valorar, uno, desde el CV, en tu entrevista y en las pruebas. Ujú. Porque si no cumplen con eso, ¿qué crees? Afuera. Bye. Entonces, eso me parece algo muy importante y que también algunos colegas o algunas empresas a veces realizan procesos estandarizados para todos, independientemente qué giro, qué empresa sea. Entonces, creo que eso agrega mucho valor y que cuando tú incluyes o insertas a la vida laboral a una persona que tienes la seguridad de que va a funcionar en el puesto por cualidades, pero también estratégicamente por visión de vida, los procesos de selección o los procesos de RH tienen el 80% de éxito, o sea, de éxito, pues sí, de éxito, como ves. Exactamente. Sí, porque al final digo, tampoco podemos estar seguros que, aunque le pusimos todo el empeño y ya sabes, ¿no? Fuimos muy quisquillosos en la hora de elegir a una persona, va a funcionar. A veces hay cosas que se nos pasan y eso hace que truene la cosa, pero sí es muy importante saber que esta cuestión de seleccionar a las personas va más allá de cubrir posiciones, es traer una persona que tiene una vida, que tiene aspiraciones, que tiene conocimiento, que tiene todo, aparte de nosotros, porque va a dedicarle un porcentaje muy grande de su día a la institución o a la empresa. Entonces, si vas a estar aquí con nosotros, debe haber una coincidencia de tanto nosotros organizacionalmente como tú, que eres una persona que tiene también sus propios sueños y aspiraciones. Tiene que haber ese match. Claro, si logra ese match, la persona va a estar contenta, se va a adaptar, va a ser productiva, va a aportar, ¿sabes? Y entonces eso, por ende, va a lograr que la empresa cumpla sus objetivos. Y puedes consolidar equipos de trabajo y tu retención de talento pues va a ser mayor. Exactamente. Entonces, pareciera que no, pero realmente el RH es la primera cara de una empresa o de un empleador hacia el exterior. Por tanto, nuestro trabajo de indagación y de análisis es muy importante, porque estamos buscando la calidad de talento para las personas y esa calidad va a sustentar la competitividad de las empresas u organizaciones. Efectivamente, Betty. O sea, somos la puerta, somos el inicio, la línea de salida para que todo lo demás funcione. Sí, el arte de reclutar. Sí, es algo así, yo diría que sí. Perfecto. Muy bien, Robert. Bueno, pues te agradezco mucho tu tiempo, perdón, este espacio. ¿Quisieras agregar algo más? Pues mira, en realidad, agradecerte a ti, Betty, agradecerles por el tiempo. Ahora sí que ya se nos hizo por fin y fue muy Sí. agradable esto de estar aquí conectados. Perfecto. Bueno, ¿dónde te encontramos? ¿Tienes redes? ¿Tienes página? Tengo redes, en realidad ya las uso muy poco, las redes sociales, pero bueno, con muchísimo gusto. Aquí estoy en la Universidad de Guanajuato, en la Dirección General de Recursos Humanos, en el edificio central, que es el icónico de la universidad. Justamente me pueden encontrar en el directorio de ugto.mx, ahí se encuentra nuestro directorio para encontrarme para cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de apoyo que podamos brindarles. Con muchísimo gusto voy a estar aquí. Padrísimo. Roberto, te agradezco mucho y que tengas un excelente día. Gracias, Betty.